Muy buenos días a todos los semilleros presentes. Muy buenos días al ingeniero José Miguel Rojas también. Él con mucho cariño está presente con toda la intención de apoyar, de ayudar, colaborar, orientar a los semilleros de investigación de nuestra facultad. Ingeniero José Miguel Rojas, bienvenido sea usted. Lo tenemos ya como segunda vez en nuestro escenario de preparación, ingeniero. Muchas gracias por asistir. Puede usted comenzar. Muy bien, muchísimas gracias, licenciado, y muchas gracias, por supuesto, a todos quienes están asistiendo a esta presentación. Tengo que disculparme porque la presentación lamentablemente no la he podido traducir, así que todas las diapositivas están en inglés. Pero voy a hacer un esfuerzo por tratar de, según vamos avanzando en la presentación, asegurarme de que todo el material que hay en las diapositivas lo vamos a estar comentando. ¿Está bien? Entonces, en principio, el título que habíamos decidido para la presentación era Anatomía de un buen paper de investigación en ciencias de la computación. Entonces, preparando la presentación me doy cuenta de que, claro, mi experiencia realmente y el tipo de trabajo que yo he estado haciendo es ingeniería del software, no tanto en ciencias de la computación. Y mirando un poco la literatura en ciencias de la computación, me doy cuenta que muchas de las cosas que yo les voy a compartir quizás no aplican a otras áreas de la ciencia de la computación, aparte de la ingeniería del software. Entonces, con esta observación, me tomo la libertad de cambiar el título, y entonces el título de la presentación es Anatomía de un buen paper de investigación en ingeniería del software, no en el ámbito general de las ciencias de la computación. Y esto tiene que ver con el hecho de que un artículo científico no tiene la misma estructura en todas las disciplinas. No es lo mismo un artículo científico en ingeniería del software que uno en, por ejemplo, redes de ordenadores o en lenguajes de programación, o en biología, o en, no sé, economía, ¿no es cierto? Entonces, la mayoría de las cosas que vamos a comentar aquí sí que se aplican a otras áreas o con ciertas connotaciones, pero la estructura de un paper que vamos a discutir es muy específica para lo que se esperaría de un paper en ingeniería del software, de un paper que se va a publicar en una conferencia o en una revista en el área de ingeniería del software. Esta experiencia que voy a tratar de contarles y compartir con ustedes surge, por supuesto, de casi 10 años, poco más de 10 años de experiencia leyendo muchos artículos científicos, teniendo la suerte y la oportunidad también de escribir varios artículos científicos yo mismo, y en los últimos 5 o 6 años teniendo también la oportunidad de revisar artículos científicos para que se publiquen en conferencias y en revistas. Antes de avanzar más allá del título, también decir que, claro, aquí ponemos anatomía de un buen artículo científico. Claro, lo de decir buen artículo científico es bastante subjetivo, ¿no es cierto? Entonces puede ser que hayan artículos científicos que van a cumplir con la estructura que les vamos a mostrar, pero que no sean muy buenos. Y también pueden haber muy buenos artículos científicos en ingeniería del software que no se adhieran, digamos, a la estructura que estoy mostrándoles yo aquí. Entonces, lo de bueno lo ponemos entre comillas, digamos, en el sentido de que sí, es una estrategia que probablemente tiende a ser exitosa, pero no es la única posible estrategia para escribir un buen paper. Cuando digo paper me refiero a artículos científicos, es simplemente una forma más rápida y más cómoda de referirme a un artículo científico. Entonces, ¿cuál es el escenario? El escenario es de que ustedes están trabajando en sus proyectos de investigación, han elegido un tema que les apasiona, que les interesa mucho, un tema para el cual existe un problema abierto, un problema no resuelto, y entonces pasan semanas, meses, si no años, trabajando en este problema de investigación, leen muchos otros papers, se informan muy bien de toda la literatura y de qué es lo que se ha hecho en esa área, deciden, por ejemplo, desarrollar una herramienta, deciden diseñar y ejecutar unos experimentos, obtienen unos resultados, tabulan los resultados, tienen gráficos que se ven muy bonitos y que muestran de que la investigación que han llevado a cabo
es buena, ¿no es cierto? Entonces ahora están en el punto de decir, bueno, ahora tengo todo el trabajo hecho y ahora necesito escribir el artículo científico para reportar en todas las cosas que he hecho y reportar mis resultados y mandar este artículo científico para que me lo acepten quizá en una conferencia o en una revista científica. Entonces, este es el escenario en el que nos planteamos esta presentación. Y claro, esta tarea de escribir un paper, especialmente cuando no lo has hecho nunca, puede ser bastante, digamos, que da miedo, ¿no? Que no es algo con lo que estemos muy cómodos o que estemos muy familiarizados con este tipo de tarea porque no la hemos hecho nunca y porque parece bastante difícil. Encima de todo esto tenemos la barrera del idioma, que no es nuestro idioma nativo y que tenemos que escribir en inglés. Ahora existen más conferencias y revistas en español que quizás pueden ser una buena alternativa si el inglés es una barrera demasiado alta, pero en principio si queremos apuntar, digamos, a conferencias y a revistas a nivel internacional, lo más común sería escribir nuestros artículos en inglés. Entonces, eso es una tarea que puede ser bastante difícil y que toma bastante tiempo, pero que lo que esperamos con esta presentación es que les voy a dar algún tipo de guía y algún tipo de consejos sobre cómo atacar esta tarea y cómo conseguir que la tarea de escribir y de escribir un informe sobre el trabajo de investigación que han hecho vaya a ser un poco más llevadera e incluso la puedan disfrutar. Entonces, la pregunta es, ¿por qué quisiéramos escribir un artículo científico? ¿No es cierto? Porque empezamos con la presunción de que queremos escribir un artículo científico. Y bueno, la respuesta a esto es simplemente que si hemos trabajado en una investigación, lo más normal es que querramos diseminar estos resultados, ¿no es cierto? No queremos guardarnos nuestros resultados para nosotros mismos, queremos asegurarnos de que la comunidad lea nuestro trabajo y que valoren el trabajo que hemos hecho. Y esto de presentar o de diseminar nuestro trabajo a la comunidad científica puede hacerse a grosso modo de dos formas, ¿no? Una informal, por ejemplo, tenemos un blog y escribimos un blog post, o tenemos, una página web y escribimos algo en nuestra página web, o puede ser formal. Y este área un poco más formal, lo de escribir un artículo científico, es donde nos enfocamos en esta presentación. Lo que queremos es escribir o plasmar todo lo que hemos trabajado en nuestra investigación en 10, 15, 20 páginas y mandar este trabajo a una conferencia o a una revista, y esta conferencia o revista va a, de alguna forma, evaluar la calidad del trabajo que hemos hecho y van a, de alguna forma, determinar si el trabajo que hemos hecho vale la pena publicarlo. ¿Está bien? Y aquí nos encontramos con lo que se llama el proceso de peer review. Peer review significa revisión por pares. Y esto es básicamente la forma en la que vamos a conseguir que nuestros artículos sean publicados. ¿Cómo funciona el peer review? A grosso modo, podríamos hablar muchísimo más de esto, pero a grosso modo, el peer review funciona de la siguiente forma. Nosotros mandamos nuestro trabajo a la conferencia o a la revista y el editor de la revista o el organizador de la conferencia va a asignar nuestro trabajo a 3 revisores que de forma anónima van a leer nuestro trabajo y van a decidir si es que vale la pena aceptarlo o rechazarlo de la conferencia o de la revista. La revista tiene un poquito más de complejidad del proceso porque existe un proceso de respuesta donde nos pueden decir necesitamos estos cambios para poder considerarlo o necesitamos que hagas esto adicionalmente, cosas así. En una conferencia normalmente el resultado es aceptado o rechazado. Y claro, para decidir si aceptan o rechazan nuestro trabajo tienen que seguir un cierto conjunto de criterios, ¿no es cierto? Y estos criterios normalmente suelen ser similares a los que muestro en este recuadro. Este recuadro ha sido tomado de la conferencia esta que les comenté en la anterior presentación,
la Conferencia Internacional en Ingeniería del Software, la versión 2023. Entonces lo que pueden ver aquí es, estas son las instrucciones que reciben los revisores en la conferencia. Y los puntos principales que vemos aquí es soundness, que se podría traducir como correctitud. Y esto quiere decir, el trabajo que se ha hecho en este trabajo es correcto o hay cosas que son claramente incorrectas o erróneas, ¿no es cierto? Entonces, ese por supuesto es el primer criterio. Si hay algo que está claramente mal hecho, muy probablemente el artículo no va a ser aceptado. Luego está el aspecto de valor o significancia del trabajo. Las contribuciones de un artículo tienen que ser bastante claras y tiene que ser evidente por qué vale la pena publicar ese artículo con respecto a la literatura que ya existe. Entonces, por ejemplo, si cogemos un artículo que ya existe y simplemente aumentamos un delta muy pequeñito, probablemente la significancia sea muy poca y no valga la pena publicar ese trabajo, ¿no es cierto? Entonces, nosotros como autores del artículo tenemos que asegurarnos, y vamos a ver en qué partes del artículo vamos a poner esto, pero como autores tenemos que asegurarnos de que el valor del trabajo que hemos hecho está plasmado en la escritura del artículo que mandamos. El siguiente punto es originalidad o novedad, quizás. Probablemente originalidad es la mejor traducción. Y esto, por supuesto, sí, tiene que ver con qué tan nuevo es el trabajo que hemos hecho con respecto a lo que ya existe, ¿no es cierto? Si es, como decía antes, algo, por ejemplo, utilizar la misma técnica que se ha utilizado en un conjunto de sistemas, utilizarla en otro conjunto de sistemas, bueno, ahí no hay realmente novedad, ¿no? No es que hayas hecho algo nuevo, simplemente has agarrado algo que ya existía y lo has aplicado en otro conjunto de programas. Entonces no hay mucha novedad ahí. Pero si a diferencia de eso decís, estamos implementando una nueva técnica para solucionar un problema que está todavía abierto y lo hemos aplicado a este conjunto de programas y tenemos estos resultados que son mucho mejor que los resultados de soluciones anteriores. Entonces ahí claramente se ve la originalidad del trabajo. El siguiente punto es verificabilidad, quizás, o transparencia. Y esto tiene que ver, esto es algo un poco más, digamos, reciente, que tiene que ver con el hecho de que nuestros papers deberían ser replicables y debería ser transparente para los revisores cómo es que hemos obtenido los resultados que hemos obtenido en nuestro trabajo. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, si decimos en nuestro paper, hemos desarrollado esta herramienta y esta herramienta obtiene 20% de mejora en, no sé, recubrimiento de código, los revisores deberían ser capaces de mirar al código fuente de nuestra herramienta, mirar a todos los artefactos que hemos utilizado en nuestros experimentos y ellos deberían ser capaces de replicar los resultados que nosotros hemos obtenido. Si es imposible replicar los resultados que hemos obtenido, eso es una bandera roja, ¿no? Eso es una señal de que probablemente algo ha ido mal, probablemente no estamos siendo transparentes con la metodología que hemos utilizado o con realmente los resultados que hemos obtenido. Y finalmente está el aspecto de presentación. Y el orden es importante en esta lista de criterios, en el sentido de que qué tan bien escrito esté el paper es importante, pero no es lo más importante, digámoslo así. Lo más importante es que exista novedad, que cualquier cosa que hagamos sea correcta. Y luego, si es que lo escribimos bien y si es que no tenemos typos, si es que no tenemos problemas, qué sé yo, de formateo del artículo, eso se puede arreglar, ¿no es cierto? Eso se puede arreglar y normalmente existe un periodo existe una oportunidad, luego de que el paper es aceptado, existe una oportunidad de corregir defectos menores, pero corregir defectos como, por ejemplo, la metodología es incorrecta, eso no se puede hacer en un par de semanas. Entonces, la presentación es importante. Si el paper está bien escrito, si se entiende claramente todo lo que se está diciendo, si el uso del inglés es bueno, si las tablas están bien formateadas, si las figuras son legibles, todos esos criterios están metidos en ese último punto de presentación.
Quizá algo para recalcar aquí es el carácter anónimo de los reviews. Y últimamente se está poniendo mucho más de moda lo que llamamos doble anónimo, que significa que no solamente el reviewer no sabe quién es el autor de un trabajo, pero el autor del trabajo tampoco sabe quiénes son los revisores del trabajo. Y la idea de esto es que si quitamos los nombres, la revisión va a ser mucho más objetiva y se va a enfocar mucho más en el trabajo que se ha hecho, no en quién lo ha hecho, ¿no es cierto? Entonces, este es otro factor a tener en cuenta cuando escribimos el paper. Saber de que lo van a revisar independientemente al menos 3 revisores y de que tenemos que tratar de meter en nuestro paper todo el contenido que estos revisores puedan necesitar para decidir si es que nuestro trabajo vale la pena ser publicado o no. Muy bien. Entonces, vamos a pasar directamente. Ya sabemos que queremos escribir un artículo, sabemos qué es el trabajo que hemos hecho, hemos organizado nuestras ideas, tenemos todos nuestros datos, tenemos quizá ya una idea de cuáles son los resultados que queremos presentar, tenemos un montón de notas, tenemos a nuestros colegas con quienes hemos trabajado y sabemos más o menos qué es lo que queremos decir en nuestro paper. Una vez sabemos qué es lo que queremos decir en nuestro paper, lo normal es tratar de plasmar una estructura básica y a partir de esa estructura empezar a escribir las diferentes secciones. Y entonces lo que tenemos aquí es pueden verlo como una receta de qué es lo que hay que hacer. Título, abstract, que se puede traducir como resumen, introducción, una descripción del problema, una descripción de la solución que proponemos, una sección donde hablamos de validación y de evaluación empírica, y luego concluimos nuestro paper y mostramos las referencias en las cuales nos hemos basado. Entonces, si siguen esta receta, tienen, digamos, la mitad del camino andado en el sentido de que es un intento seguro a lo que el revisor estará esperando. Lo que quieren tratar de asegurarse aquí es de que el revisor no se va a encontrar con una sorpresa de qué es esto, de cómo es que han estructurado este paper y quieren hacer el trabajo del revisor lo más fácil posible. Quieren que el revisor mire el artículo y diga, sé perfectamente dónde voy a encontrar esta parte de la información, sé perfectamente dónde voy a encontrar la motivación del problema, sé perfectamente dónde voy a encontrar los resultados, etcétera, etcétera. Quieren evitar la mayor cantidad de sorpresas posibles. Entonces, tenemos esta estructura y ahora lo que voy a hacer de aquí hasta el final de la presentación es ir sobre cada uno de estos puntos, discutiendo qué es lo que se esperaría que incluyan en ellos. Entonces, el título. El título probablemente es la parte más importante del artículo que vayan a escribir. La recomendación generalmente es que sea simple, que sea sencillo, que sea muy al punto, muy conciso y que importantemente describa de forma precisa el trabajo que se ha hecho. Encima de eso, por supuesto, queremos tratar de que el título sea interesante, de que sea de alguna forma que tenga un impacto, ¿no es cierto? Que sea, llamamos, memorable, que sea recordable. Hay bastantes papers, por ejemplo, en ingeniería del software que yo los sé de memoria por el título y si en algún momento estoy conversando con algunos colegas y decimos, no, claro, eso está escrito en este paper, ¿no es cierto? El hecho de que el título del paper sea fácil de recordar ayuda mucho para que, por ejemplo, reciban citaciones y que otra gente hable de su trabajo, hable del tipo de contribuciones que han hecho y que recuerden, finalmente, que recuerden el trabajo que ustedes han hecho, ¿no es cierto? Encima de esto, podemos intentar ser un poquito más, qué sé yo, aventureros y tratar de poner un poquito de humor o quizá usar algún tipo de frase que sea catchy. Catchy es como pegajosa, ¿no es cierto? Pero claro, solamente hacemos esto cuando estamos muy, muy, muy seguros de que no vamos a dañar la claridad y el hecho de que el título es descriptivo. Cuando tengan más experiencia, quizá pueden intentar jugar un poquito con esto. En los primeros papers, lo mejor quizá, o el mejor consejo es mantenerlo muy, 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 digamos, simple y
y declarativo. Decir en el título exactamente qué es lo que el paper está haciendo. En el pie de nota les pongo un enlace. Vamos a compartir, por supuesto, esta diapositiva. Les pongo un enlace a un blog post donde se habla un poco de errores comunes en títulos de artículos científicos. Entonces, ese es el título. Muy probablemente, muchas veces, el título va a ser lo único que la mayoría de la gente lea sobre sus papers. Entonces, por supuesto, tienen que tratar de asegurarse de que el título sea descriptivo y de que el título atraiga lectores. Si el título no es atractivo, probablemente, uno, no van a aparecer en motores de búsqueda, y dos, cuando aparezcan en un motor de búsqueda, en Google, por ejemplo, aparecen, ¿no? Y uno mira y dice, oh, este título no parece interesante, ¿no es cierto? Entonces uno lo ignora directamente. Y lo último que ustedes quieren es, después de haber invertido tanto tiempo en hacer su investigación, lo último que quieren es que, por el hecho de no haber invertido un poco más de tiempo en pensar en un buen título, que la gente ignore su trabajo y no tener citaciones, no tener referencias, ¿no es cierto? Entonces, el título, lo más importante. Y luego está el resumen del paper. Y el resumen normalmente son 2 o 3 párrafos, o sea, es bastante cortito, es muy conciso, debería ser muy al punto. Tenemos oraciones que son muy cortas y que son muy enfocadas. Cada oración debería tener un sentido, debería tener un propósito en el resumen. Muy probablemente, especialmente para el proceso de revisión del artículo, el resumen sea igual o quizá un poco más importante que el título, en el sentido de que si somos capaces de plasmar en el resumen una idea clara de qué es el trabajo que hemos hecho y de cuáles son los resultados que hemos obtenido, hay muchas más probabilidades de que el revisor ya esté un poquito más predispuesto a aceptar el artículo. Cuando yo reviso un artículo, por ejemplo, si leyendo el resumen estoy confundido y no sé qué es realmente lo que hacen, muy probablemente estoy predispuesto a que ese artículo no me va a convencer y al final termino rechazándolo. Entonces, invertir bastante tiempo en que el resumen sea claro, sea al punto, sea directo y que, como menciono aquí al fin, en el tercer punto, que incluya claramente los resultados principales de nuestro trabajo. Eso es quizá una de las mejores inversiones que podemos hacer en el tiempo que tenemos para escribir el artículo. ¿Por qué? Porque si no hacemos esto, normalmente el lector va a leer el abstract y va a decir, esto no me interesa, y va a dejar de leer nuestro artículo. Queremos asegurarnos de que después de leer el abstract o después de leer el resumen, el lector va a seguir leyendo nuestro artículo, ¿no es cierto? Y para esto, por supuesto, necesitamos evitar cosas como acrónimos o como incluir referencias. Necesitamos que nuestro resumen sea autocontenido, que el lector no necesite nada más que esos 3 párrafos para entender perfectamente de qué se trata el trabajo que estamos presentando en este artículo. Y luego, en cuestión de estructura, puede ser, el resumen puede ser estructurado o no estructurado. Lo más común es que sea no estructurado, pero hay algunas revistas científicas que piden cierta estructura, que piden ciertas secciones en el abstract. Esto ayuda un poco en el sentido de que nos ayuda a estar un poco más enfocados en decir exactamente lo que la revista pide, pero daña un poco la narrativa, digamos, que quisiéramos poner en nuestro resumen. Muy probablemente se van a encontrar con artículos con resumen no estructurados la mayoría del tiempo. Luego, tenemos la introducción, y en la introducción lo que tratamos de escribir es la motivación. En la introducción lo que tenemos que hacer es explicar claramente por qué es que vale la pena hacer el trabajo que estamos haciendo. Necesitamos plantear una descripción clara de cuál es el problema. Necesitamos justificar por qué es importante. Muchas veces vamos a utilizar un ejemplo muy conciso, muy bien preparado para justificar esta motivación. Muy probablemente también vamos a discutir un poco el contexto en el que estamos haciendo este trabajo. Hablar, por ejemplo, de trabajo relacionado. Necesitamos justificar por qué el trabajo que estamos haciendo vale la pena hacerlo.
Y esto solamente lo podemos hacer si conocemos muy bien la literatura alrededor de nuestro trabajo y si somos capaces de posicionar nuestro trabajo con respecto a esta literatura. Importantemente, en la introducción necesitamos poner una lista y esto es casi como poner punto por punto cuáles son las contribuciones de nuestro trabajo. Entonces, por ejemplo, las contribuciones pueden ser analizamos la literatura en pruebas del software, diseñamos un nuevo método para generar casos de prueba en JUnit, evaluamos esto contra estas otras herramientas que ya existen. Entonces, punto por punto vamos a decir exactamente cuáles son las contribuciones de nuestro trabajo. Y finalmente vamos a poner una especie de índice para ayudar al lector a navegar el resto de nuestro trabajo. Entonces la introducción debería ser la parte más fácil de escribir de alguna forma, en el sentido de que todo el trabajo que nos lleva a hacer la investigación que estamos haciendo debería ser plasmado aquí, y eso es algo que deberíamos estar muy familiarizados en el momento en el que empezamos a escribir el artículo. Luego está la descripción del problema. Si ven en el punto anterior en la introducción, decimos aquí descripción del problema. Lo que hacemos aquí es ampliarlo mucho más y, importantemente, definimos el scope. ¿Cómo traducimos scope? El alcance de nuestro trabajo. O sea, esto quiere decir que cuando encontramos un problema de investigación, ese problema puede ser muy grande o puede ser muy pequeño. Independientemente de eso, necesitamos ser capaces de formular el problema precisamente al nivel al cual vamos a tratar de atacarlo. O sea, el enfoque lo tenemos, ¿no es cierto? El problema en sí es lo que vamos a tratar de atacar. Scopes tiene más que ver con definir el alcance, definir hasta qué punto vas a atacar el problema. Por ejemplo, si decimos el problema que tratamos de atacar son las pruebas de software. Eso es demasiado ambiguo, ¿no? Demasiado grande como problema a atacar. Si decimos el problema que estamos tratando de resolver es generar casos de prueba para programas orientados a objetos en lenguaje Java, y vamos a generar casos de prueba en JUnit. Entonces estás definiendo claramente el alcance del trabajo. El revisor no va a esperar que hagas nada con C++, no va a esperar que hagas nada con Python, no va a esperar que hagas nada con, qué sé yo, programación orientada a aspectos en Java, porque has dicho claramente que es programación orientada a objetos, ¿no? Entonces, simplemente definir el alcance del trabajo que estás haciendo. Y para definir el alcance del trabajo que estás haciendo, necesitas formular las preguntas de investigación que vas a tratar de resolver, ¿cierto? Y las preguntas de investigación tienen que ser formuladas de forma bastante precisa, y al final del artículo deben haber respuestas directas a estas preguntas. Adicionalmente, si es que estamos haciendo de alguna forma ciertas presunciones, o si estamos asumiendo ciertas restricciones en el problema, tenemos que declararlas claramente cuando describimos el problema. Por ejemplo, si decimos vamos a presentar una solución para localizar fallos en programas en C++, ¿sí? Localizar fallos en programas C++. Entonces puede ser que una asunción aquí sea que los programas tienen que cumplir con ciertas propiedades, qué sé yo, número de variables, número de parámetros, cosas como tamaño del programa. La cosa es, vas a definir el alcance, y si es que hay alguna decisión que el revisor pueda decir, ¿por qué no has hecho esto? ¿Y por qué no has hecho esto? Aquí están las respuestas a todo esto. Entonces, aquí directamente de frente decimos, este es el problema y esta es la versión del problema que estamos tratando de resolver en este trabajo. Por supuesto, si simplificas demasiado el problema y el problema se convierte en trivial, ese es otra limitación de tu trabajo, ¿no es cierto? Si has simplificado tanto el problema que se convierte en trivial, entonces probablemente no vaya a ser aceptado porque lo has simplificado demasiado. Entonces hay que encontrar
el alcance del trabajo y definirlo de forma precisa. Entonces, una vez definimos el problema de forma precisa y formulamos nuestras preguntas de investigación, lo que hacemos es proponer una solución. Y esto de proponer una solución puede tener distintos sabores, ¿no? Distintas formas. Lo más normal quizás es que la solución venga de forma de una nueva herramienta o de un nuevo sistema que hemos desarrollado. Pero también puede ser que lo que tenemos es un nuevo modelo, puede ser que lo que tenemos es una solución específica, como por ejemplo la aplicación de algo que ya existe en un contexto distinto, con distintas variables o con distintos condicionantes. O puede ser simplemente un reporte, como por ejemplo, existe un problema, existen diferentes herramientas, pero nadie ha comparado todas las herramientas para saber cuál es la mejor. Entonces, una solución puede ser un diseño de un experimento que sea comprensivo y que nos diga en qué contextos, qué herramienta es la mejor. Entonces, cuando decimos solución propuesta, no estamos hablando de una solución de software, no tiene necesariamente que ser una solución de software, pero si definimos un problema, la solución tiene que ser una respuesta directa a ese problema. Y por supuesto, esta es la principal contribución del paper, ¿no es cierto? La solución que proponemos es, digamos, el aspecto por el cual el paper va a ser juzgado de forma más prominente. Entonces, cuando decimos que el revisor va a mirar a la correctitud y a la originalidad del trabajo, nos estamos refiriendo a esta solución. Obviamente, en este punto, y esto se podría considerar esto como el cuerpo principal del artículo, aquí hay que tratar de proveer la mayor cantidad de detalles posibles sin caer en la tentación de poner cada pedazo de código que hemos escrito o de poner cada detalle técnico que se nos ocurra. Tenemos que encontrar el balance correcto entre nivel técnico y asegurarnos de que quien lea nuestro trabajo va a poder entenderlo y no se va a perder en detalles insignificantes. Probablemente el mejor consejo que puedo dar aquí es, cuando están escribiendo esta parte del artículo, escriban todo lo que se les ocurra de entrada, pongan todo y luego empiecen a leer el paper tratando de enfocarse en pensar, yo no soy el autor de este paper, yo soy alguien externo y estoy leyendo este paper. ¿Qué información que está escrita aquí es útil y qué información es irrelevante, quizás redundante, quizás vaga o quizás simplemente no añade valor a lo que está escrito? Entonces, si se pone en el sombrero de un revisor, de alguien externo, que no tiene conocimiento de las herramientas y de todo lo que se ha hecho en el trabajo, eso les puede ayudar bastante a refinar esta sección del artículo. Y luego, por supuesto, estamos hablando de que tenemos un problema, planteamos una solución. Nadie nos va a creer que la solución es buena a menos que nosotros produzcamos evidencia, ¿no es cierto?, de que la solución realmente funciona. Y este quizá es el punto donde hay más probabilidades de que los trabajos sean rechazados. ¿Por qué? Porque la evidencia no es convincente, digámoslo así. Entonces, habíamos dicho que cuando hablamos de formular el problema, hablamos de identificar las preguntas de investigación, ¿no es cierto? Y esas preguntas de investigación son las que vamos a tratar de responder con cualquier diseño de experimento que estamos planteando aquí. Entonces, lo que hemos hecho antes es a nivel abstracto sobre nuestra investigación. Lo que estamos haciendo ahora es sobre los experimentos que vamos a ejecutar en orden para validar el trabajo que hemos hecho. Identificamos las preguntas de investigación, las formulamos de una forma que podemos responderlas, describimos cada una de las decisiones que hemos tomado para diseñar nuestros experimentos
Por supuesto, ejecutamos nuestros experimentos, pero eso no es algo que vamos a presentar aquí. Ejecutamos nuestros experimentos y luego discutimos los resultados, ¿cierto? Por supuesto, hay un trabajo de tabular los resultados, producir gráficos que sean legibles, que sean muy claros. Y luego tenemos que discutir qué es lo que hemos aprendido, presentar evidencia para cada una de las respuestas que proveemos para las preguntas de investigación. Y este punto es bastante importante. Para cada una de las preguntas de investigación que identificamos, necesitamos una respuesta directa. Entonces, por ejemplo, si decimos, como preguntas de investigación, decimos evaluar la efectividad de la herramienta para generar casos de prueba, ¿cierto? Entonces, para proveer una herramienta necesitamos decir específicamente, la efectividad la medimos como, por ejemplo, recubrimiento de código. Y la herramienta obtiene 80% de recubrimiento de código. Entonces, necesitamos respuestas directas a cada una de las preguntas que hemos definido. Quizá algo que la mayoría de los revisores odian es cuando en un paper leemos los resultados y de alguna forma tratan de pasar los resultados como si fueran mucho mejor de lo que realmente son. Entonces mi consejo aquí es sean bastante honestos con qué tan buenos son sus resultados y si los resultados son buenos, menciónenlo, pongan los números, pero no empiecen a decir cosas como, oh, estos resultados son absolutamente geniales y van a transformar el mundo, porque no es así, ¿no es cierto? Y lo único que van a hacer es predisponer a sus revisores a rechazar sus trabajos porque están, lo que decimos, sobrevendiendo el trabajo. Necesitamos ser bastante precisos y bastante fidedignos con respecto a la evidencia que hemos recolectado en nuestros experimentos. Por supuesto, necesitamos preservar la correctitud de nuestros análisis y para eso vamos a utilizar técnicas de análisis de datos y pruebas estadísticas que sean apropiadas para el tipo de estudios que estamos realizando. E importantemente necesitamos mencionar lo que llamamos Threats to Validity. Threats to Validity es una sección que muchas veces se tiende a ignorar, pero que es bastante importante. Threats to Validity básicamente significa tengo un problema, he desarrollado una solución, he desarrollado unos experimentos y tengo estos resultados. Pero claro, existen connotaciones, ¿no es cierto? Mis resultados los he obtenido, por ejemplo, aplicando mi técnica a este conjunto reducido de programas. ¿Qué pasa si agarro un conjunto totalmente distinto de programas y trato de aplicar mi técnica? ¿Va a funcionar igual? Entonces, puede ser muy tentador decir, sí, va a funcionar igual porque estamos muy entusiasmados, ¿no es cierto? Pero si no has hecho los experimentos, no tienes evidencia para eso. Entonces, en Threats to Validity lo que decimos es, estos resultados valen en este contexto, en el contexto en el que hemos ejecutado estos experimentos. Pero puede ser que si cambiamos los programas que estamos analizando, los resultados varíen. Puede ser que sí, no sé, puede ser que hayamos cometido algún error en la implementación de nuestra herramienta o puede ser que tengamos algún error en nuestros scripts de generación de gráficos, cosas así. Entonces, lo que tenemos que decir aquí es, estas son las oportunidades por las cuales nuestros resultados y las conclusiones que estamos tomando puede que no sean correctas o puede que no se apliquen en estos escenarios, digamos. Entonces, esta sección de Threats to Validity, pues, puede ir de dos formas, normalmente. Si se escribe mal a la apurada o sin prestarle demasiada atención, puede sonar como que si la estamos escribiendo porque hay que escribirla y porque tenemos que escribirla, o no hemos prestado realmente atención al alcance y a cuáles son las posibles limitaciones de nuestro trabajo. Entonces, si se escribe mal, pues puede verse, o el revisor las puede ver como una excusa que estamos poniendo para distintas cosas que hayan ido mal o quizás los resultados no sean muy buenos. Entonces, puede parecer una excusa si no le prestamos la importancia necesaria, pero si le escribimos bastante bien, el revisor va a entender de que lo que estamos haciendo es simplemente ser bastante humildes sobre el alcance de nuestro trabajo y bastante abiertos sobre
cuáles son las oportunidades para mejorar nuestro trabajo. Y eso es muy, muy positivo. Si es que nosotros identificamos ya en nuestro mismo artículo cuáles son las oportunidades, por ejemplo, si hacemos unos experimentos y existe una variable que puede ser bastante crítica, podemos decir, puede ser que en otras condiciones o si esta variable tiene distintos valores, puede ser que los resultados sean distintos, pero esto necesita más experimentos, ¿no es cierto? Entonces, nosotros estamos diciendo de frente de que esto podría ser una oportunidad para hacer más experimentos y eso cualquier revisor lo va a apreciar como algo positivo, porque somos conscientes de las limitaciones del trabajo que estamos haciendo. Ningún trabajo va a ser perfecto, todos los trabajos van a tener sus limitaciones. Cómo las identificamos, cómo las interpretamos y cómo las presentamos es lo que puede hacer muchas veces la diferencia entre predisponer positiva o negativamente a los revisores. Muy bien, entonces he hablado en 2 puntos sobre preguntas de investigación, ¿no es cierto? Entonces las preguntas de investigación normalmente se formulan de acuerdo al tipo de trabajo que estamos haciendo. Por ejemplo, si estamos hablando de un trabajo donde estamos tratando de implementar una técnica para automatizar algo, entonces podemos plantearnos preguntas de esta forma. ¿Cómo puedo automatizar la tarea X? O ¿existe alguna mejor forma de crear un artefacto X? Pero también puede ser, por ejemplo, de forma de análisis de los resultados de una herramienta, por ejemplo. Entonces podemos decir, ¿cómo podemos evaluar la calidad de esta herramienta? O cómo podemos elegir entre una herramienta X y una herramienta Y. Tenemos cosas como generalización o caracterización, donde decimos, esta técnica o esta herramienta se ha aplicado en este contexto. ¿Qué pasa si la aplicamos en este otro contexto? ¿Los resultados se mantienen? ¿Pasa algo? ¿Qué pasa si cambiamos esta variable? ¿Cuáles son los nuevos resultados que obtenemos? La idea aquí es que cualquier pregunta que formulamos tenemos que estar conscientes de cómo vamos a definir nuestros experimentos de tal forma que obtengamos valores concretos, obtengamos resultados que nos permitan responder a estas preguntas, ¿no es cierto? Entonces, estamos aquí, hemos propuesto una validación, hemos discutido un poco qué tipo de preguntas de investigación podemos tener y luego llegamos a las conclusiones de nuestro trabajo. Y esto quizá puede parecer muy fácil porque en este punto ya hemos escrito todo y está todo hecho, ¿no es cierto? Pero es importante prestar la atención a las conclusiones. ¿Por qué? Porque en muchos casos esos revisores que solamente leen el abstract, la siguiente sección que ellos van a leer son las conclusiones. Entonces tenemos que estar seguros de que las conclusiones de alguna forma proveen un compendio de las contribuciones que hemos hecho, un resumen, digamos, a posteriori de todo el trabajo que hemos presentado en el artículo. Importantemente, en esta sección de conclusiones también podemos poner trabajo futuro, es decir, hemos hecho esto y a partir de estos resultados se abren estas nuevas oportunidades para hacer más investigación, ¿cierto? Podemos mencionar limitaciones y a partir de estas limitaciones de nuevo decir que pueden haber nuevas oportunidades para nuevos trabajos o podemos discutir estrategias de mitigación que hayamos implementado en nuestro estudio y finalmente terminamos con una oración que dice: en este paper hemos demostrado que podemos hacer esto con estos resultados, ¿cierto? De una forma que el paper termina haciendo énfasis en lo positivo de nuestro trabajo y en las contribuciones que hemos hecho en nuestro trabajo. Entonces aquí termina todo lo que significa escribir el artículo y lo último, que no lo menos importante, son las referencias, ¿no es cierto? Todo lo que escribimos tiene que ser de alguna forma soportado por referencias. Todo nuestro texto, si decimos, qué sé yo, este es un problema abierto, necesitamos ser capaces de proveer una citación, una referencia para justificar de que el problema realmente no se ha resuelto, de que existen limitaciones en el área. Es muy, muy importante asegurarnos de que
somos muy conocedores de la literatura en el tema. Lo último que quieren es trabajar varios meses, invertir mucho esfuerzo en un trabajo de investigación para darse cuenta al final de que existía un trabajo ya que hacía exactamente lo que ustedes han hecho en todos estos meses, ¿no es cierto? Y lo peor es que si no conocen este trabajo y mandan su artículo a una conferencia y el revisor les dice, lo que estás haciendo ya está hecho, está aquí en este otro paper. Ahí no hay nada que hacer, no hay nada que hacer. Rechazan el paper y lo peor de todo es que rechazan el paper y no tenemos a dónde ir, ¿no es cierto? Porque no conocíamos esa referencia y no sabíamos que el problema ya se había resuelto. Y claro, como consejo quizá a nivel más práctico, utilizar herramientas para manejar referencias. Por ejemplo, en LaTeX utilizamos BibTeX. Microsoft Word tiene también un sistema de referencias incorporado que puede ser útil. No editar referencias a mano, eso es fundamental porque es una pérdida de tiempo, claramente. Y para concluir, tengo algunos consejos quizás a partir de la experiencia de los años sobre cómo escribir los papers. Esto ya no tiene que ver con estructura, esto tiene que ver con el enfoque hacia la escritura de los papers. Lo más importante es la claridad. Refinar cada oración que escribimos en nuestro paper, tratando de asegurarnos de que tenemos el nivel correcto de detalles técnicos, de formalismos, de análisis, de ejemplos, evitar oraciones que sean demasiado ambiguas, oraciones que sean vagas, oraciones que sean irrelevantes o redundantes, evitar a toda costa repetir información en distintas secciones, tratar de mantener las cosas simples, utilizar lenguaje bastante simple, no tratar de complicar las cosas con palabras rebuscadas, tratar de asegurarnos de que cada oración que escribimos tiene un mensaje claro. Si es que existe una oración que la quitamos y el párrafo sigue diciendo lo mismo, esa oración no tiene que estar ahí porque claramente no tiene ningún mensaje que sea crítico para el artículo. Y aquí quiero ser un poquito más enfático en decir que cada oración, literalmente cada oración que hay en el paper tiene que tener un propósito. Un ejercicio muy interesante es quitar una oración en cualquier parte del paper y releer y ver si es que el paper de alguna forma ha sido afectado. Si es que el paper dice exactamente lo mismo, eso significa que esa oración no tenía que estar ahí. Precisión. Tratar de siempre utilizar la evidencia que hemos recolectado con nuestros experimentos para justificar cualquier oración o cualquier conclusión que tomamos en la escritura del paper. Por ejemplo, muchas veces leemos cosas como, la herramienta que he desarrollado es mucho más superior que esta otra herramienta que ya existe. Y en cuanto yo leo mucho más superior, ya sé que de alguna forma no me están queriendo dar datos y que si voy a los resultados y yo puedo de alguna forma refutar esto, ¿no es cierto? Pero si me dicen la herramienta X obtiene el 10% mayor recubrimiento que la herramienta Y con una reducción del 20% en el tiempo de cómputo, entonces digo, claramente es mejor, ¿no es cierto? No me tienen que decir que es mejor, pero si me presentan datos, yo puedo claramente darme cuenta de que es mejor. Entonces, un lenguaje mucho más preciso, un lenguaje mucho más técnico y mucho menos subjetivo. Hay que tratar de evitar en lo posible la subjetividad en todo lo que escribimos. Por supuesto, la gramática tiene que ser correcta y esto no debería ser algo que se tenga que decir, pero cada vez que leo un paper encuentro errores de gramática. Esto no significa que el paper tenga que ser completamente perfecto, pero si es que hay 1 o 2 errores gramáticos, yo no tengo problema y ningún revisor va a tener problemas realmente en decir, hay un error aquí y hay otro error aquí. Pero si hay multitud de errores, directamente decimos, este paper hay que reescribirlo porque está plagado de errores. Tablas y figuras son sumamente importantes.
como decía antes, en muchos casos un revisor va a mirar solamente al resumen, ¿no es cierto? Lo siguiente que va a hacer el revisor es va a agarrar el paper y lo va a ojear, ¿no es cierto? Y las cosas que saltan a la vista son las tablas y las figuras, claramente. Entonces esos son los puntos que va a ir el revisor a mirar luego. Entonces lo que tenemos que tratar de asegurarnos es que cada una de esas tablas y figuras tiene un mensaje y que es autocontenido. No queremos que el revisor vaya y mire a una figura y diga, no entiendo esta figura porque tengo que leer un poco del texto para poder entenderla. Si el revisor mira una figura, esa figura solita debería tener un mensaje, debería tener algo que es importante en el paper. Lo mismo con tablas, por supuesto, o con pedazos de código, con algoritmos que incluyamos en el paper. Y el último consejo es iterar. Una vez tenemos una versión del paper, darle muchas pasadas hasta asegurarnos de que lo que estamos escribiendo es, digamos, lo que queremos presentar y lo que queremos decir en nuestro artículo. Una vez tenemos una versión con la que estamos contentos, pasárselo a un colega, pasárselo a un compañero del curso o pasárselo a un docente para que nos den algún tipo de feedback sobre lo que hemos escrito, por supuesto. Y aquí les dejo unos enlaces. Los primeros 4 enlaces son ejemplos de papers que yo considero que son bastante buenos. Los 3 primeros siguen de forma bastante clara la estructura que hemos discutido. El cuarto es un estudio empírico. Significa que no hay una herramienta que se haya producido en ese artículo. Es simplemente, existe una situación, vamos a tratar de ejecutar unos experimentos para tratar de encontrar respuestas al problema que estamos analizando. Entonces, los primeros 3 proponen una herramienta, nuevas técnicas, nuevos algoritmos, y el cuarto propone simplemente un estudio de investigación sin desarrollar una nueva herramienta. Y las 3 últimas referencias son un poco más de consejos sobre cómo escribir artículos científicos en el contexto de ciencia de la computación e ingeniería del software. Y con esto termino. Claridad, simplicidad, precisión, un buen título, un buen abstract, contribuciones que estén escritas claramente y quizás lo más importante es que un buen paper normalmente es el resultado de un buen trabajo de investigación. Escribir un buen trabajo de investigación, escribir un buen paper sin hacer un buen trabajo de investigación es bastante difícil. ¿Está bien? Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Ingeniero Rojas, muchas gracias a su persona. Muy amplia la exposición que nos ha hecho. Seguramente tenemos muchas preguntas, ingeniero. Comenzar con lo siguiente, ingeniero, si nos podría usted, si podría hacer una retrospectiva de su experiencia en su primera publicación de artículo, dónde fue, qué dificultades tuvo, de entre los artículos que ha publicado, cuál ha sido su artículo más exitoso y en toda esa trayectoria, ¿cuál es el secreto de todo eso, ingeniero? Adelante, por favor. Ya, hay dos partes en la pregunta, ¿no? Uno, el primer artículo y otro el artículo del que estoy más orgulloso. El primer artículo es bastante malo, ¿está bien? En retrospectiva yo leo ese artículo y digo, ya, hay muchas cosas que mejorar, ¿no? Pero fue el primer artículo, no hay artículo perfecto. Esto es así. Ese artículo en particular lo escribí cuando era todavía un estudiante de la maestría y en realidad fue el trabajo que hice para una de las materias de mi maestría. Al docente de la materia le gustó el trabajo que hice y me dijo, ¿qué te parece si escribimos un artículo cortito de unas 6 páginas y lo mandamos a este workshop? Y si tenemos suerte y te aceptan el artículo, tenemos un poquito de dinero y te podemos mandar a presentar el trabajo en el workshop en Oporto. Entonces yo en ese tiempo estaba en Madrid y la conferencia iba a ser en Oporto. Entonces digo, bueno, un viaje gratis a Oporto, una estadía en un hotel 4 estrellas, todo pagado, intentémoslo, ¿no? Entonces,
Entonces fue básicamente traducir el reporte del proyecto que yo había hecho para esa materia, traducirlo al inglés y ponerlo en una estructura muy parecida a la estructura que les estoy mostrando aquí. Entonces, en cuestión de estructura, al menos, el paper cumple con esta guía que les he mostrado aquí. En cuestión de originalidad, en cuestión de novedad, quizás, ciertamente en cuestión de validación, el paper es bastante débil, en el sentido de que los experimentos fueron mínimos, no están muy bien definidas las preguntas de investigación, hay ciertas cosas que se dicen que quizás tenían que ser matizadas porque no están puestas en contexto y quizás son un poco sacadas del bolsillo. Pero bueno, como primer paper estuvo bien y fui a Oporto y lo pasé bien, qué sé yo. Entonces hay mucho que aprender, ¿no? Pero siendo el primer paper y siendo que no tuve a nadie que me cuente estas cosas que yo he contado ahora, yo creo que no está tampoco tan mal. Entonces lo que estoy compartiendo en la pantalla es la respuesta a la segunda pregunta. ¿Se ve, no? Para mí este es el paper del que estoy más orgulloso. Les comenté en la anterior presentación de que existe esta conferencia ICSE, que es la mejor conferencia en ingeniería del software. Y el año 2017 nosotros presentamos este trabajo llamado Code Defenders y lo presenté en Buenos Aires. Entonces para mí fue incluso especial porque fue en Sudamérica, porque fue cerca de casa. Fui a la conferencia desde Inglaterra, fui a la conferencia y luego me pasé unas cuantas semanas por Santa Cruz. Entonces lo que les puedo mostrar aquí son algunos puntos de los que hemos estado discutiendo. Si miramos el título aquí, Code Defenders. Code Defenders es el título de la herramienta. Si yo ahora voy a una conferencia y me presento a alguien, muy probablemente, si es gente de la comunidad, muy probablemente van a decir, Code Defenders. ¿Por qué? Porque asocian el nombre con el título del paper. Y eso es lo que les decía antes, ¿no? Que el título tiene que ser recordable. Entonces decidimos que el título era el nombre de la herramienta que habíamos desarrollado. Y luego lo siguiente es Crowdsourcing Effective Tests and Subtle Mutants with a Mutation Testing Game. Entonces, ¿qué es Code Defenders? Mutation Testing Game. Es un juego de pruebas de mutación. ¿Y qué es lo que hacemos con el juego? Bueno, hacemos crowdsourcing de casos de prueba y crowdsourcing de mutants. El título dice exactamente lo que hace el paper. Es recordable. Code Defenders es incluso catchy en el sentido de que se dice fácil, digamos, ¿no es cierto? Bueno, el título, perfecto. Para mí el título es perfecto. Abstract. Motivamos el problema. Decimos exactamente cuál es el problema, cuál es el contexto en el cual estamos trabajando. ¿Qué es lo que hacemos? En este paper presentamos un enfoque para la gamificación y el crowdsourcing para producir mejores casos de pruebas y mutantes. Code Defenders es esto. Y hemos realizado experimentos que nos dicen que escribir casos de prueba en Code Defenders se disfruta mucho más y que jugando a Code Defenders los casos de prueba son más fuertes y los mutantes también son más fuertes que herramientas automatizadas. El abstract dice exactamente todo lo que hacemos en el paper. Luego tenemos la introducción. En la introducción decimos por qué estamos haciendo el problema y por qué es importante. Lo que les decía, lista de las contribuciones del paper, punto por punto. Presentamos Code Defenders, evaluamos Code Defenders en el entorno de gamificación y evaluamos Code Defenders en el escenario de crowdsourcing. Las tres contribuciones que se hacen en el paper, explícitamente mencionado. Y después dijimos mencionar la estructura del paper, que me parece que por cuestiones de espacio no lo hacemos aquí, pero bueno, nos pasamos a background. Background es simplemente decir, este es el contexto del paper. Entonces aquí mencionamos generación automática de casos de prueba, mencionamos pruebas de mutación, mencionamos crowdsourcing y gamification, y luego la solución propuesta, ¿no es cierto? Entonces la solución propuesta es Code Defenders. Y aquí tenemos una explicación de Code Defenders, tenemos figuras que son
autodescriptivas, digámoslo así, hasta cierto punto, pero que como no tienen mucha explicación o no hay mucho que decir, están directamente relacionadas con distintas secciones en el texto. Explicamos con bastante nivel de detalle, con capturas de pantallas, de qué se trata, y luego pasamos a la evaluación. Entonces la evaluación la formulamos de dos formas, y esto, ¿se recuerdan cuando estábamos discutiendo las preguntas de investigación, ¿no es cierto? Este es directamente una introducción a nuestra pregunta de investigación, y aquí tenemos las preguntas concretas. Pregunta de investigación número 1, pregunta de investigación número 2. Y para cada una, y luego mencionamos el setup de los experimentos, y luego tenemos unas threats to validity, ¿sí? Lo que hemos mencionado. Decir, por ejemplo, claro, aquí decimos, en este paper utilizamos mutation score y recubrimiento de ramas para comparar casos de prueba. Pero pueden haber otros atributos que permitan comparar casos de prueba que no estamos utilizando aquí. Entonces, claro, esto no lo hemos utilizado en estos experimentos. Pero para de alguna forma contrarrestar este problema, tenemos ciertas restricciones en los casos de prueba, qué sé yo. De alguna forma discutimos estos problemas y tratamos de decir cómo los analizamos o cómo los mitigamos. Entonces, si se dan cuenta, es una sección bastante larga, simplemente porque los experimentos son de alguna forma complejos y hay bastantes variables y queremos estar seguros de que demostramos a los revisores que entendemos esas variables, entendemos esas limitaciones. Y luego tenemos resultados, ¿no es cierto? Y lo que les decía, para cada pregunta de investigación, resultados. Entonces, pregunta de investigación número 1, hay una figura que nos muestra los resultados para esa pregunta de investigación. Qué sé yo, luego, pregunta número 2. Aquí estamos los resultados. Entonces, para la pregunta número 1, esta es nuestra respuesta y la ponemos explícitamente en un recuadro. Entonces, tenemos una pregunta y tenemos una respuesta. Si el revisor no quiere leer todo el texto, puede simplemente leer la pregunta, irse a leer la respuesta. Lo tenemos para pregunta número 1, para pregunta número 2, tablas. Para pregunta número 3, tenemos aquí los resultados, el recuadro con los resultados más importantes para esa pregunta, etcétera, etcétera. Entonces, si agarramos el esqueleto, digamos, que hemos discutido en la presentación y agarramos el paper, van a ver que cada una de las secciones que mencionamos en el esqueleto están incluidas en el paper con algunas modificaciones quizás, pero todo el contenido, digamos, está ahí. Luego tenemos related work y concluimos con conclusiones y trabajos futuros, ¿cierto? Y decimos exactamente qué es lo que queremos hacer, cuáles son las oportunidades para mejorar el trabajo. Una página, 2 páginas de referencia y listo. Eso es, licenciado. Ese es el paper que, digamos, me gusta más. Doctor Rojas, para darnos alguna esperanza a los semilleros de la universidad, a los semilleros de la Facultad de Ciencias de la Computación, usted ha mencionado que su primer paper ha sido desarrollado cuando era estudiante de la maestría. ¿Hay posibilidades de que los estudiantes de pregrado puedan hacer una publicación de algún artículo, de algún paper, doctor Rojas? No existe ninguna restricción sobre quién puede publicar artículos o no. O sea, es simplemente uno de los autores de este paper, Ben Clegg, en el momento en que escribimos este paper, era alumno de tercer año de la carrera en Sheffield. Entonces, no existe ninguna restricción para que estudiantes de pregrado, obviamente necesita que un estudiante de pregrado, por su propia cuenta, escriba un paper y lo publique, es bastante raro, ¿no? Debería ser un estudiante absolutamente extraordinario. Normalmente lo que se suele dar es un entorno en el que el estudiante de pregrado, en este caso Ben era estudiante de pregrado, trabaja con un estudiante de doctorado, que en este caso era Thomas. Entonces, Thomas, estudiante de doctorado, Ben, estudiante de la carrera, del pregrado. Yo en este punto era postdoc y Gordon en este punto era el investigador principal, digamos, el profesor. Entonces,
dado este ambiente donde el estudiante de grado aprende bastante, pero también contribuye, no veo ninguna, digamos, limitación para que un estudiante de pregrado pueda contribuir. Pero si no hay el ambiente, es un poco difícil. Sí, perfecto, perfecto, José Miguel. De hecho, eso es importante saber para los semilleros que actualmente están trabajando precisamente, porque ellos están comenzando con esta actividad de escribir, de conocer los secretos, los tips, etcétera, etcétera, de escribir documentos de proyectos de investigación y demás, con la esperanza de que en algún momento, con la práctica de escribir, se pueda alcanzar a formar parte de un equipo, como en ese caso, formar parte de un paper mayor y tener grandes oportunidades. Principalmente eso, doctor Rojas. Yo creo que esta es una buena oportunidad, ¿no? Ahora que están trabajando en esta idea de la feria de ciencia, o sea, si existe un trabajo donde hay al menos este componente de novedad o originalidad en el trabajo y donde existe la oportunidad de quizá publicarlo. O sea, yo creo que lo que están haciendo ahora de tratar de aprender un poco más y de tratar de entender cómo funcionaría lo de escribir un paper y publicarlo es importante. Luego, si por ejemplo es en mi área de investigación, si tiene que ver algo con software testing, quizá yo puedo ayudar un poquito más. Pero sí, o sea, la ayuda, digamos, como mentor, la ayuda general está ahí para tratar de hacer un esfuerzo un poco más pastoral y de llevar a los alumnos conmigo. Tendría que ser un área bastante más cercana o muy cercana a lo que yo hago. José Miguel, hay algunas preguntas por mensaje. Está bien, estoy leyendo una de Miranda. ¿Dónde es un buen lugar para empezar a publicar los artículos o papers de investigación? Depende del tema, ¿no es cierto? No es que exista un sitio donde se pueda publicar. Entonces, por ejemplo, si el trabajo que estás haciendo tiene que ver con ingeniería del software, existen conferencias pequeñitas donde quizá valga la pena empezar. Si el trabajo es en, no sé, machine learning, existe otro tipo de conferencias y workshops donde se puede publicar. Si el trabajo es en redes o en pruebas o en, no sé, procesos, entonces son otras conferencias donde hay que tratar de apuntar. Y aquí quizá una forma de decidir esto es cuando empiecen a mirar la literatura, fíjense dónde se ha publicado cada uno de los papers que son relevantes al trabajo. Entonces, si identifican dónde se publican los papers que son relevantes a su trabajo, entonces muy probablemente esos son los sitios donde ustedes deberían estar intentando mandar sus trabajos, ¿no es cierto? Pues claramente es el área donde el trabajo va a ser mejor recibido. Entonces la siguiente pregunta dice, ¿qué consejo se daría a sí mismo si recién estuviera empezando a escribir artículos de investigación? Todos estos consejos que he dado en la presentación de hoy, yo no los había escuchado nunca cuando empecé a trabajar en el máster. Entonces, todas estas cosas de esta es la estructura y esto es lo que debería estar diciendo en cada una de estas secciones, yo creo que eso hubiera sido bastante útil para mí. Si vemos la mayoría de los artículos que publiqué al principio, incluso al principio del doctorado, no cumplen ciertos de los puntos que hemos mencionado aquí. Yo creo que ese es un buen punto para empezar, digamos, ser conscientes de qué es lo que los revisores están esperando. Porque al principio yo escribía lo que a mí me salía de la cabeza sin pensar cuál era la expectativa que tenía que tratar de satisfacer. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta. Adelante, Robert. ¿Hubo algún problema con derechos de autor al publicar algún artículo?
Sí, bueno, eso es algo que no lo he mencionado en la presentación porque eso simplemente lo asumo de que ya viene de antes, ¿no? Em, el plagio es terriblemente importante. Importante en el sentido de que mal visto, ¿no es cierto? Entonces, lo que tenés que pensar es que cuando mandas un artículo a una conferencia, quienes van a revisar esos artículos son expertos en el área. Entonces, muy probablemente ellos conocen cada uno de los artículos que existen en esa área. Entonces, si vos has agarrado contenido de otros artículos y los estás intentando pasar como tuyos, muy probablemente te van a pillar y te van a, ¿cómo se dice? Banear, expulsar de la comunidad, que no te van a permitir volver a mandar artículos, ¿cierto? Hay muy poquitos casos de esto, porque esto tiene que ver con integridad académica, muy poquitos casos, pero existen ciertos casos. Y luego tu pregunta sobre derechos de autor es relacionada. Normalmente, por la forma en la que funcionan las universidades en Europa y en el Reino Unido, los derechos de autor son de la universidad, no del investigador. Entonces, yo estoy siendo pagado por la Universidad de Sheffield. Por lo tanto, la propiedad intelectual pertenece a la Universidad de Sheffield, mientras yo estoy afiliado con la Universidad de Sheffield. Hay otras universidades que tienen distintas políticas. Pero últimamente la moda, digamos, por decirlo así, es que todo lo que hacemos se publica en open source. Entonces, todas las herramientas que escribimos las ponemos en GitHub. Entonces, lo de derecho de propiedad casi pierde un poco el valor, porque estás básicamente diciendo quien quiera puede utilizar lo que yo he hecho, ¿no es cierto? Sí existen muchos casos de gente que, por ejemplo, con CodeDefenders, ¿no es cierto? Tenemos esta idea de convertir las pruebas de mutación o las pruebas de software en un juego. Tenemos el paper y el código es abierto. Cualquiera puede agarrar el código y mejorarlo o extenderlo o lo que sea. Pero yo puedo crear una compañía que utilice los conceptos, pero implemente la herramienta de distinta forma. Entonces, existen mecanismos para, digamos, bypassear el hecho de que la propiedad intelectual pertenece a la universidad. Y la universidad tiene también algún interés en que se produzcan compañías o se generen compañías, startups, ¿no es cierto? Se generen startups a partir de trabajos de investigación que se hacen en la universidad. Entonces, existen distintos aspectos a considerar con respecto a derechos de autor, pero están bastante controlados y están de alguna forma fuera de tu alcance como investigador en muchos casos. ¿Responde tu pregunta, Robert? Sí, la responde muy bien. Muy bien. Entonces hay otra pregunta en el chat de Ebert Suárez. ¿Cuál es la mejor forma o la mejor manera de documentar el marco teórico de una investigación? Entonces el marco teórico es lo que les mostré. A ver si puedo compartir de nuevo. Entonces, el marco teórico es lo que mencionamos aquí como background, para empezar. Eso es el contexto, ¿no es cierto? Background se puede traducir como marco teórico. Entonces aquí lo que estamos diciendo es todas las áreas conceptuales que de alguna forma influyen al trabajo que estamos haciendo, las vamos a mencionar en el contexto del trabajo que estamos haciendo. Aquí decimos, por ejemplo, un enfoque básico es utilizar generación aleatoria. Y entonces mencionamos Randoop es una herramienta de generación aleatoria. Luego decimos, también existe la generación basada en búsqueda. Por ejemplo, EvoSuite genera casos de prueba utilizando algoritmos genéticos. Entonces, en esta sesión de background, básicamente decimos, este es el contexto en el que este trabajo se está desarrollando. Y al final del paper existe otra sección que se llama Related Work. En Related Work lo que hacemos es, está bien, hemos propuesto esta solución y esta solución tiene su contexto o su base teórica, digamos, que le hemos presentado en el marco teórico, ¿no es cierto? Pero esta solución ahora la posicionamos en un ecosistema, ¿no es cierto?
qué otras herramientas o qué otras técnicas o qué otros trabajos existen con los cuales podemos de alguna forma conectar el trabajo que hemos hecho. Y eso es básicamente lo que hacemos aquí. Aquí decimos, existen cosas que se han hecho en el área de gamificación gamificación de la ingeniería de software. Y mencionamos otras herramientas, mencionamos otros trabajos. Por ejemplo, aquí se diseñó un juego donde hay tipo de rompecabezas o cosas así. Entonces, para responder a la pregunta, no existe una mejor forma. Puedes tener una sola sección donde pongas todo el material, o puedes tener, como nosotros tenemos en este paper, donde separamos el marco teórico, separamos la literatura que hemos consultado, la separamos en literatura que directamente influye el trabajo que hemos hecho, y luego literatura que está de alguna forma relacionada con lo que hemos hecho, pero que no es esencial para el trabajo que hemos hecho. Entonces, depende mucho del trabajo que se haga. Puede ser que necesites simplemente una sección donde digas, esto es todo lo que se ha hecho en esta área y ahora esta es nuestra solución, y no necesites nada más. En este paper que les muestro como ejemplo, simplemente hacemos esa separación porque funcionaba para la narrativa del paper. ¿Alguna otra pregunta? Creo que no. Doctor Rojas, usted tenga por seguro que de este grupo de semilleros va a haber alguno que va a escribir su artículo en la revista que usted ha mencionado, va a participar también en estas conferencias de ingeniería de software que usted ha mencionado con sus trabajos, que queda en la mente, que queda como un desafío también nuestra. Muchísimas gracias, ingeniero José Miguel Rojas, por formar parte de este equipo de semilleros, por formar parte del equipo de los mentores, por formar parte de su casa matriz, la Facultad de Ciencias de la Computación. No, gracias a usted por la invitación, licenciado, y por supuesto gracias a todos los participantes, y desearles, por supuesto, la mejor de las suertes con su trabajo para la feria. Muchas gracias, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego.